Hola profesora, este es nuestro podcast donde vamos a hablar de el libro de Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio, específicamente el capítulo 3, el aburrimiento profundo. Para empezar, los participantes son tu servidor Gerald Tonsig, mi compañero Vicente Campos y mi otro compañero Leandro Ledesma. Bueno, para empezar, vamos a responder primero cada una de las preguntas y debatir un poco sobre ellas entre ellos dos y yo voy a opinar de vez en cuando. La primera. ¿Qué diferencia establece Han entre el aburrimiento superficial y el aburrimiento profundo? ¿Crees que la vida actual es posible experimentar ese último? Para empezar, me gustaría que cada uno de ustedes diera su propia definición de qué era el aburrimiento superficial y el aburrimiento profundo. Para empezar, a ver primero Vicente. Ven para la cámara. Eh, eh, Según lo que comprendí, eh, el autor define el aburrimiento superficial como aquel que simplemente nos nubla el juicio y nos evita, eh, por ejemplo, realizar actividades con toda nuestra atención. Y nos separa del aburrimiento profundo, explicándolo como el estado de concentramiento total, en el que uno puede tener el tiempo para reflexionar sobre las cosas y pensar y filosofar. Y ese aburrimiento que lleva al pensamiento profundo es lo que lleva a la creatividad que define a la filosofía. ¿Y tú qué opinas de los dos? Bueno, opino bastante parecido a Vicente Campos, debido a que sí deja bastante implícito que el aburrimiento superficial es ese aburrimiento simple que uno siente cuando está realizando una actividad que no le llama la atención y no permite un estado de concentración en la actividad destinada. En cambio, el aburrimiento profundo es ese tipo de aburrimiento cuando no tienes absolutamente nada que hacer y solo estás tú con tus propios pensamientos, lo cual te permite empezar a reflexionar de diversas cosas o empezar incluso a inventar cosas para no aburrirte, lo cual permite una fluidez mental mucho más desarrollada, por así decirlo. Ya. Ahora siendo con la segunda parte de la primera pregunta, ¿alguno de ustedes cree que en la vida actual es posible experimentar la última, que es el aburrimiento profundo? Eh, yo opino de que si es posible, sí. El problema es que es mucho más complicado hacerlo que habría sido anteriormente. Porque ahora nuestras rutinas están siempre presentes en nuestra vida cotidiana y nos exigen estar ocupados, nuestro pensamiento estar ocupados en nuestra rutina y en los quehaceres todos los días. Incluso cuando tenemos días de descanso, tenemos otras ocupaciones que nos ocupan ese tiempo. Entonces, encontrar un momento en el que no tengas ninguna distracción es muy difícil y te nubla la capacidad de realizar esas reflexiones profundas. Por ejemplo, tenemos el celular disponible casi todo el tiempo y eso nos dificulta encontrar un momento en el que no tengamos nada que hacer porque siempre tenemos acceso al teléfono y Siempre tenemos distractores. algún distractor. ¿Tú? Opino exactamente lo mismo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque claro, tenemos muchos distractores en el día a día, por ejemplo el teléfono, que es el más fácil, pero también tenemos otras cosas, por ejemplo algo que pase, no sé, algún ruido molesto, nosotros nos vamos a distraer de nuestro pensamiento y vamos a ir a verificar qué es ese ruido molesto, o si no, algo que esté sucediendo fuera de casa, o simplemente cuando uno va a comprar el ruido ya empieza a distraerte, por lo tanto es extremadamente difícil alcanzar como ese estado de concentración profunda, que es lo que deja implícito Han con respecto a este aburrimiento profundo. Y claro, es complicado, no imposible, pero sí demasiado complicado de aplicarlo en una sociedad moderna donde tenemos distractores constantes y el más grave de todos, que es el teléfono, porque no podemos pasar menos de 5 minutos sin meternos al teléfono, en mi caso. Y eso. Bueno, pasando a la segunda pregunta,
que, según Han, el aburrimiento profundo permite una relación distinta con el tiempo y con uno mismo. ¿De qué manera el exceso de estímulos en la sociedad actual dificulta ese tipo de experiencias? Que creo que igual me lo explicaron un poquito Sí. con la respuesta anterior. Pero deme como un resumen del resumen que hicieron recién. Es que De los dos. lo que decía él, principalmente en el libro, con respecto a este superestímulo, que nos relacionaba mucho a los animales, porque los animales tienen una cuestión que no les permite estar completamente absortos en una sola cosa, porque cuando están en un ambiente salvaje tienen que estar atentos a constantemente cualquier tipo de cosa. Y esto no sé cómo lo nombró él, me olvidé, que era como la hiperactividad sensitiva, una cosa así. Y eso nos está pasando más constantemente en una sociedad actual debido a la enorme cantidad de distractores que hay en una ciudad, por ejemplo, que es diferente a, por ejemplo, que alguien viva en el campo. Normalmente no se va a encontrar unos distractores como el teléfono porque tiene que estar atento a otras cosas. Por ejemplo, no sé, si tiene animales, tiene que estar completamente atento a sus animales, de alimentarlos, de cuidarlos, de desparasitarlos, cosas por el estilo. Pero aún así siguen siendo distractores superficiales porque te estás distrayendo con muchas cosas a la vez y no estás alcanzando ese estado de inmersión en tu cabecita para poder reflexionar. ¿Y tú, Bicho? El exceso de estímulo en la sociedad actual dificulta las experiencias con conectarse con uno mismo, que habla del aburrimiento profundo. Sí, porque también según el ejemplo de los animales salvajes, que la atención que tenemos está dividida todo el tiempo y hubo un periodo donde, por ejemplo, el siglo XVIII-XIX, que podría existir una persona que tenía modos de vida que les permitían tener esos tiempos donde no tenían ninguna tarea presente de la que preocuparse, en la que tenían esos tiempos para reflexionar, y de eso sale la filosofía que El aburrimiento profundo. sí, o sea, tenían esos tiempos extra para aburrirse profundamente y concentrarse en algo que querían reflexionar. Entonces la sociedad moderna, que fomenta la productividad, estar todo el tiempo ocupado, nos dificulta. Nos quita esos tiempos libres que se solían tener. Sí. Entonces es como una regresión, como dice en el texto, que regresamos como ese avance que habíamos hecho hacia un modo de vida que nos permitía aburrirnos. Volvimos a un estado donde tenemos que estar siempre alerta. Me gusta. Ya. Tercera pregunta. ¿Qué relación encuentras entre el aburrimiento profundo y la creatividad o la capacidad de reflexión personal? ¿Leo? Volviendo a lo mismo como por enésima vez, que el aburrimiento profundo es precisamente eso, un estado en el que tienes que concentrarte sí o sí en tus propios pensamientos para poder desaburrirte. Por ejemplo, un pintor necesita su estado de profundizarse en reflexionar para poder, no sé, imaginarse alguna pintura que sea de su agrado. O para canalizar O lo para- que siente en una pintura. Exacto, para canalizar lo que siente en una pintura y así reflejarlo en Una forma física. una forma física. Ese sería como mi ejemplo, por así decirlo, de relacionar el estado de aburrimiento profundo con la creatividad. con la creatividad, porque si no te paras a pensar y a reflexionar sobre qué es lo que realmente pasa por tu cabeza, no vas a tener una creatividad porque no la estás trabajando. No estás reflexionando contigo mismo para poder canalizar lo que tú estás pensando en algo físico. Por ejemplo, un libro. Tú no puedes llegar y escribir un libro de la nada si no tienes una creatividad, La idea ya la pensada. principal ya reflexionada, pensada. ¿Y tú, Bicho? Con la creatividad, sí, también estoy de acuerdo que la reflexión profunda es el momento en el que podemos consolidar nuestras ideas. ¿Sí? Entonces, tener el tiempo para hacer algo nuevo y poner un esfuerzo enfocado
en lugar de un esfuerzo dividido en múltiples tareas, es algo que solo se consigue con ese tiempo en el que uno puede enfocarse en una sola tarea. Sí, entonces, estar siempre ocupados nos quita esa capacidad de crear cosas nuevas porque estamos demasiado enfocados en cosas que ya existen y que se repiten. Entonces, Muy enfocado en los distractores que tenemos, Sí. como el celular. como el celular. Claro. Y pasando a la última pregunta, que era que si crees que los móviles, los celulares o la tecnología en general promueve únicamente el aburrimiento superficial, y si así, el por qué. Leo. No diría que únicamente, porque gracias al teléfono también tenemos muchos tipos de acceso a entretenimiento, lo cual también fomenta la creatividad, pero sí mayoritariamente promueve el superficial más que el profundo, porque a donde hay tanta cantidad de información en los teléfonos celulares como pueden ser las redes sociales, eso ya de por sí te está distrayendo de reflexionar contigo mismo y estás más atento a lo que está pasando en la pantalla que en tus propios pensamientos. Así que yo diría que si bien no la promueve únicamente, sí la promueve en su gran mayoría. ¿Y tú, bicho? Sí, la mayoría del entretenimiento para el celular se enfoca en el aburrimiento superficial para mantener tu atención en el celular por el mayor tiempo posible. Claro. Entonces se aprovecha de que tu cerebro busca esa recompensa, Esa dopamina esa rápida. dopamina rápida, para seguir atrapándote. Entonces está como diseñado para fomentar el aburrimiento superficial, para mantenerte distraído a más tiempo en cosas distintas. O sea que no es todo, no está diseñado, o sea, con eso en mente, pero se aprovecha el sistema de, por ejemplo, los juegos, se aprovechan de esa posibilidad de mantenerte distraído, y eso se vuelve común, o sea, se vuelve lo normal, porque es lo que más rinde para mantenerte distraído. Entonces se vuelve como lo usual. Entonces se vuelve esa parte mayor del sistema, mantenerte aburrido, pero solo lo suficiente para que estés distraído y no para ponerte a hacer una tarea específica en la que ya no estés atrapado en ese Solo el nivel ciclo. suficiente para que te concentres en eso, en los distractores. Sí, Claro. en la recompensa inmediata. Claro, como lo serían TikTok o Instagram, que nos entregan O Clash dopamina o el Clash. Royale. El Sí, Clash es un claro ejemplo de aburrimiento superficial. el gran mal de nuestros teléfonos ahora mismo. Sí, es la nueva Sí. moda. La moda, ¿sí? Ya. Y con eso llevaríamos 13 minutos, bastante más de lo que necesitamos. Tenía como 8 minutos. Sí. Muchas gracias por ver nuestro podcast. Síganos en YouTube y en Instagram. Me faltaba Muchas gracias. una cita textual, ¿no? Bueno, aquí no pasó nada. Como síntesis, para cerrar este podcast, me gustaría preguntarles si creen que existe como el aburrimiento malo y uno bueno, porque según las descripciones que me han dado, como que antagonizan mucho al pensamiento superficial y enaltecen al profundo. Me gustaría saber si es que como es uno malo o uno bueno. Yo diría que no hay ni malos ni buenos, si bien uno es más perjudicial que el otro, puesto que uno desarrolla más la capacidad creativa que el otro, pero tampoco podemos deshacernos de estos pequeños estímulos que nos dan esta como dosis de dopamina rápida diaria, puesto que estamos atentos en demasiadas cosas y eso también nos mantiene activos. Por ejemplo, no sé, acá mismo en el colegio estamos sujetos a distintos distractores, pero también tenemos esas sesiones de dopamina rápida para no cansarnos mentalmente, puesto que reflexionar, si bien es bueno, no lo es en exceso, ya que cansas mucho tu mente pensando contigo mismo y al final termina pasando lo que es el sobrepensamiento, que más que ayudar a la persona termina perjudicándola, ya que es una sobrecarga La sensorial, sobrecarga el cerebro. es una sobrecarga del cerebro y al final termina siendo más malo que bueno. ¿Y tú, bicho? Concuerdo en que no hay ninguno que sea bueno o malo, solo que el pensamiento, o sea, el aburrimiento superficial es aprovechado para distraer. O sea,
intencionalmente desviarte de otras tareas para que sigas en el ciclo. Sigas consumiendo los distractores que provocan el aburrimiento superficial, ¿no? Eso, como las tecnologías de hoy en día sí tienen la capacidad para fomentar ambos tipos de pensamiento, solo que se aprovecha más el pensamiento superficial para rendir más el consumo. Así que depende de la aplicación y es como un objetivo en el que hay que trabajar. Ya. Verdad.